Bueno. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa redonda sobre lípidos y controversias en lípidos. Y en función de hacerle bastante dinámica, entonces quisiera que el rato que quieran alguien intervenir sin recelo lo haga, pida la palabra o lo que quiera en relación a las inquietudes. Saquémosle provecho la oportunidad de tener aquí a dos colegas brillantes expositores y expertos en la materia en relación a lo que tiene que ver desde el área cardiológica y desde el área metabólica. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quisiéramos es ver cuáles son las controversias que se dan, cuáles son las inquietudes, cuáles son las perspectivas que se tiene en el manejo de los lípidos en relación a lo que se nos viene como novedades o de las cosas que ya se han tenido. Entonces, desde ese punto de vista, no sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pequeña discusión sobre el tema o alguna cosa. No realmente, pero yo creo que a lo mejor, como no tuvimos tiempo para preguntas y respuestas en la charla tuya y en la charla mía, si hay alguna pregunta del público, podríamos verla en relación a los lípidos. Y yo creo que de las áreas más controvertidas en diabetes, por ejemplo, y enfermedad cardiovascular o enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, los triglicéridos, ¿no es verdad? ¿Cuándo los usas? ¿Cuándo los tratas? ¿Qué es lo que...? No sé si el público tenga preguntas. En antes bastante gente hizo preguntas mientras estaba aquí fuera, y grandes preguntas. Ya. Sí. Nos quedamos. Aquí tiene... Aquí. ¿Quién? El doctor. Gracias. Felicitaciones por las charlas. Bueno, la pregunta tiene que ver básicamente con riesgo cardiovascular y los lípidos que han tratado. Yo el problema que veo cuando hablan de lípidos, soy reumatólogo a propósito, ¿no? Soy internista y reumatólogo, entonces veo el riesgo cardiovascular desde mi punto de vista. Pero todas las tablas que calculan riesgo cardiovascular de la American College of Cardiology o la American Society, todas, etcétera, toman como medidas importantes HDL, LDL, colesterol no HDL, etcétera, y hagan el cálculo que hagan, como mostraba en una diapositiva Guillermo, claro que era en diabetes, y hagan más o menos a lo mismo. Y es que no van a cambiar, de ninguna manera va a cambiar eso, porque olvidan el factor más importante probablemente que tiene un papel aterogénico, que es la inflamación. Y la inflamación ya fue demostrado en algún estudio que todos deben conocer, en donde utilizando un medicamento biológico que solo controlaba la inflamación en un grupo de pacientes y en otros no utilizaban nada, independientemente de las cifras de colesterol, se redujo la mortalidad cardiovascular. Entonces, la pregunta va por ahí. Esa introducción va para la siguiente pregunta. Sabemos nosotros, en artritis psoriática y en artritis reumatoide, que medir las placas de carótida no tiene ninguna importancia, porque lo único que hacen es reflejar los factores de riesgo usuales, que tabaco, que colesterol, que sobrepeso, que hipertensión sistólica, etc. Pero sí lo tiene, en cambio, el score de calcio, que se relaciona claramente con inflamación. Entonces, ¿cuál es el papel del score de calcio en el manejo o el cálculo de riesgo cardiovascular que ustedes le dan a esto? A mí me oye, es más fácil que a mí me oigan aquí en Guayaquil que a ti, así que empieza tú. Mira, el factor de calcio, ¿no es verdad?
tiene un factor negativo muy alto. O sea, si tú tienes un score de calcio bajo, posiblemente no vas a tener enfermedad cardiovascular o un infarto agudo del miocardio en los siguientes 5 o 10 años. Si está un factor de calcio sumamente alto, más de 300, posiblemente tengas problemas, pero tampoco significa que vas a tener un infarto al corazón en los siguientes 5 o 10 años. Pero la Asociación Americana de Endocrino sí considera el factor de calcio como factores para que tú juzgues o no comenzar la terapia de lípidos o no. Yo hago diabetes, ¿no es verdad? Y en lo que nosotros hacemos diabetes, muy pocas veces pedimos un nivel de calcio por tomografía computada, sencillamente porque le voy a dar tratamiento a todo el mundo. Entonces, pero mucho de la gente en los Estados Unidos lo pide y es baratísimo, creo que cuesta $75 y se hacen el factor de calcio en el corazón. Yo muy pocas veces lo utilizo a los pacientes, porque todos los pacientes los considero que son de sumamente alto riesgo. Interesante, porque va a haber complementariedad, ¿no? O sea, el problema de la estratificación de riesgo, hay dos problemas. Los pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo no son tanto el problema. El problema son los pacientes de riesgo intermedio. Y los pacientes de riesgo intermedio son un número importante cuando tú haces la estratificación de riesgo. Y ese grupo de riesgo intermedio está formado por muy heterogéneo riesgo. Entonces, ¿cuándo está justificado y por qué está justificado hacer un estudio de imágenes? Y fíjese que empezamos con un término un poco más amplio, imágenes. Primero, en los pacientes de riesgo intermedio, porque yo no sé si ese de riesgo intermedio realmente es de riesgo intermedio o con algún estudio lo puedo reclasificar. El segundo punto es que cuando tú haces con cualquier estratificador de riesgo la evaluación de un paciente, estás evaluándolo en el momento. Es decir, yo digo, a ver, usted es hipertenso, usted es diabético, los lípidos, el HDL, el peso, lo que tú quieras. Pero es una visión como una foto instantánea, ¿ya? Acaba de salir publicada una cosa muy interesante que es la variabilidad de la estratificación de riesgo y su impacto que tiene. Entonces, yo puedo decirte el riesgo de este paciente en este momento, con estos elementos, es de riesgo intermedio. Pero, ¿cómo estuvieron esos factores de riesgo en el pasado cercano o en el pasado lejano? Porque el proceso aterosclerósico es un proceso evolutivo. Y a la final el riesgo de él en este momento es inferior o a lo mejor superior al que tenía hace 5 o 10 años. Entonces, la gente que dice, oye, necesitamos imágenes, y ahí hay varias, el score de calcio es la que mayor evidencia tiene, dicen, bueno, yo tengo a mi paciente con riesgo intermedio, yo necesito una evaluación de imágenes. ¿Por qué? Porque yo necesito algo que no me evalúe el instante, sino que me evalúe el impacto vascular que en el tiempo ha tenido sus factores de riesgo. ¿Sí me explico? O sea, entonces, el score de calcio me va a decir no el riesgo de él en el momento en que yo lo estoy clasificando. Yo no estoy hablando de diabéticos, pues tus pacientes son todos de riesgo alto. Entonces, para ti el score de calcio no tiene ninguna utilidad, porque tú no lo vas a reclasificar, pero nosotros no vemos solo diabéticos, tú ves la mayoría de diabéticos. Entonces, si tiene riesgo intermedio, sí sería interesante tener imágenes. Y la de mayor evidencia es el score de calcio. Ahora, la pregunta es, en nuestro medio, ¿qué tan costo asequible es el score de calcio? No lo sé.
Pero lo que sí está claro es que si usted tiene un paciente de riesgo intermedio, sí sería bueno tener una imagen. Y si tengo una imagen, sí sería bueno tener un score de calcio. Y si bien es cierto que el grosor íntimo medio ha quedado en desuso, placas carotídeas sí son un predictor importante. Es decir, es una opción, pero el score de calcio sí sería recomendable. Ahora, la otra pregunta es, si ya decidí hacer un score de calcio y me reclasifiqué el paciente a riesgo alto, lo que yo voy a hacer es utilizar las dosis y las estrategias para manejarlo. ¿Sí me explico? O sea, voy a usar estatinas, mi objetivo va a ser menos de 70, se verá. Pero lo que sí es importante es que si ya decidí usar el score de calcio, no lo debo de repetir, porque no te da ninguna información. Es más, tú sí sabes que los scores de calcio en pacientes con terapia estatínica aumentan con el tiempo. La pregunta es ¿por qué? Las placas calcificadas no son de riesgo cardiovascular, son placas estables. Entonces la pregunta es ¿por qué el score de calcio es un predictor de riesgo coronario? Porque es un marcador de que hay muchas placas inestables. Cuando yo estabilizo las placas, la posibilidad de que se calcifiquen son mayores. Entonces, lo que no debo de hacer es seguimientos de score de calcio para tomar decisiones. Pero una vez que estoy frente a si yo tuviese un riesgo intermedio y no tuviese problemas de que me cuesta tanto y que si el seguro me lo paga o no me lo paga, yo sí me haría un score de calcio, con todas estas consideraciones. Y el problema que tú tienes, porque fíjese, tú ves diabéticos, él ve artritis reumatoidea. El riesgo residual del que estamos hablando es el riesgo residual de LDL. Tu riesgo residual es de inflamación. Sí ves, o sea, la artritis reumatoidea no es lo mismo que la diabetes en ese sentido. ¿Sí me explico? Para él, muy probablemente tu proteína C reactiva a ti te dé mucha información, ¿ya? Para ver tu riesgo. Pero no sé si te contesto así. Ya, ok. Sabiendo que la población diabética, por ejemplo, en este caso, es una población de alto riesgo cardiovascular, y ya que nos metimos en el asunto de gabinete, ¿se justifica hacer protocolos de gabinete para screening de riesgos de evaluación cardíaca a los pacientes diabéticos por el miedo de que van a ser algún día pacientes con enfermedad cardiovascular? No tiene sentido. O sea, a ver, si el paciente diabético es de alto riesgo, antes se decía que era coronario equivalente, ¿te acuerdas con el estudio? Pero ahora ya no se lo considera así. Pero de alto riesgo sí es. Ahora, si es de alto o de muy alto ya se verá. Pero es que el diabético ya es de alto riesgo. Sí. Entonces, por el amor de Dios, usa las estrategias intensivas. O sea, no te conformes con las metas para pacientes de riesgo intermedio. Si este paciente, sabiendo que tiene alto riesgo de hacer una enfermedad, por ejemplo, una falla cardíaca, ¿se justifica a todo paciente diabético pedirle TNF? Perdón, NTP. ¿Qué opinas? ¿PNP? Sí, NTP. Nosotros sí lo utilizamos, pero nosotros acabamos de tener un estudio que tenemos 2 estudios midiéndoles los BNPs, pro-BNP. Y uno se llama Define y el otro se llama Preserve, como definición y preservación. Define son los pacientes que tienen fracción de eyección disminuida y el otro fracción de eyección preservada, con insuficiencia cardíaca, todos diabéticos. Y le medimos el pro-BNP a estas personas. Y los tratamos con un SGLT2 por un transcurso de 3 a 6 meses. Y el valor predictivo que tuvo, y si bien es cierto, es un indicador de función
de función cardíaca, de overload, ¿no es verdad?, de sobrecarga de volumen. Durante el tratamiento no funcionó para nada. Entonces, todos los cardiólogos cuando ingresan a alguien con insuficiencia cardíaca congestiva van a medirlo, ¿verdad? Porque te dice que tiene mayor cantidad de volumen y tu aurícula está dilatada. Pero con el tratamiento no creo que tenga ningún valor predictivo, qué es lo que si vas a ser readmitido o no con insuficiencia cardíaca, porque la variabilidad de día a día del BNP va a cambiar de día a día. Entonces, medir en una forma regular como factor de riesgo yo creo que tiene un valor mínimo a esos pacientes. Y ya tenemos 2 estudios, y que uno está siendo revisado en Circulation, el otro todavía no ha sido mandado todavía, pero no creo que tenga mucho valor. Ahora, yo hago diabetes nomás. A ver, el asunto es pedir NT-proBNP a todo el mundo porque es diabético. La respuesta es no. Pero hay diabéticos y diabéticos. O sea, si mi paciente es diabético, es hipertenso, tiene hipertrofia ventricular izquierda y tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, yo sí le pido. A ver, eso no quiere decir que si yo intervengo con A o B o C medicamento voy a hacer grandes modificaciones, pero por ejemplo, voy a decidir más bloquear al sistema renina-angiotensina, ¿sí me explico? O sea, pero lo que te quiero decir es que un paciente con cardiopatía hipertensiva, hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento de la aurícula izquierda, es un paciente de alto riesgo para falla cardíaca. Y yo sí voy a tener una información adicional del estrés mecánico de su pared con NT-proBNP, en ese especial tipo de paciente. Mira, indudablemente no te voy a discutir la parte cardiológica, pero la parte fisiopatológica